No se puede confiar en ellos. Seguro solo nos van a sacar el dinero y saldrán huyendo. En un pequeño y árido pueblo del norte de África, frente a una población dominada por la desesperación, apareció un anciano mexicano. Desde el día en que don Carlos Mendoza, un hombre de más de 70 años, conoció a Hassan, un joven local de 18 años, el destino de esa comunidad estaba a punto de cambiar para siempre. En aquella tierra abrasadora, donde las temperaturas superaban los 40 grados todos los días, los habitantes se veían obligados a caminar 5 kilómetros cada mañana para conseguir agua. Ya habían sido estafados varias veces por supuestas empresas perforadoras. Pagaron sumas altísimas y no obtuvieron ni una sola gota de agua. No nos volverán a ver la cara, decían los pobladores, quienes habían perdido toda esperanza. Sin embargo, este veterano mexicano llegó trayendo consigo únicamente unas largas varas flexibles de madera, tubos de hierro y herramientas que parecían sacadas de otra época. Al principio, nadie entendía el extraño comportamiento del anciano, pero pronto serían testigos de algo increíble. ¿Cómo logró este hombre transformar al pueblo? ¿Y por qué un solo mexicano pudo conmover tan profundamente el corazón de estas personas en África? Detrás de esta historia se esconde el orgullo del viejo oficio mexicano y un lazo humano que superó cualquier frontera. Vamos a conocer los detalles. Carlos llegó al pueblo al atardecer, justo cuando soplaba una fuerte tormenta de arena. No traía maletas de viaje. Su equipaje eran tubos de hierro, maderos y herramientas desgastadas por los años de trabajo. Tenía la piel curtida por el sol, y bajo la sombra de su sombrero, su mirada reflejaba la serenidad propia de un maestro artesano. Carlos Mendoza, de 70 años, había dedicado más de 40 años de su vida a la perforación manual de pozos en las zonas más áridas de México, como Zacatecas y Sonora. En su trayectoria, había perforado más de 500 pozos. Era una leyenda en su oficio, conocido por encontrar agua sin importar lo dura que fuera la tierra. Pero, ¿qué hacía tan lejos, en el continente africano? Carlos tenía una convicción inquebrantable. El oficio y el talento sirven para echarle la mano al que lo necesita. Su mayor deseo en la vida era que nadie, ni en México ni en el resto del mundo, sufriera por falta de agua. Durante los primeros días tras su llegada, Carlos no movió ni una sola herramienta. En lugar de eso, se dedicó a caminar por todo el pueblo. Pegaba la oreja al suelo, golpeaba la tierra con una vara delgada y se quedaba callado, escuchando el eco. De vez en cuando, escarbaba un poco con una pala pequeña, tocaba la tierra con las manos y la olía. Los pobladores lo miraban de lejos, murmurando con desconfianza. ¿Qué demonios hace? Ese viejo solo está golpeando la tierra. Los niños se reían e imitaban sus movimientos. «Miren, el señor le está picando a la arena». Pero Carlos no hacía caso a las burlas. Caminaba, se detenía, observaba la tierra y volvía a caminar en silencio. No le hablaba a nadie, ni siquiera cruzaba miradas. Parecía estar teniendo una conversación secreta con el suelo. El líder del pueblo, Abdul, un hombre de 60 años, estaba muy desconcertado. ¿De verdad este hombre nos va a hacer un pozo? Con esas herramientas viejas jamás saldrá agua. Abdul había vivido en carne propia los engaños de las empresas que les robaron el dinero y los dejaron con las manos vacías. Por eso, miraba a Carlos con mucha sospecha, temiendo que la historia se repitiera. Una mañana, Carlos se detuvo de golpe. Sin decir agua va, se agachó y clavó una pequeña estaca de madera en el suelo. Se quedó mirando ese punto por un rato, se levantó lentamente y se alejó en silencio. Todavía no había tocado los tubos ni las herramientas pesadas, pero en sus gestos se notaba una determinación absoluta. Había tomado una decisión. Al ver esto, los niños del pueblo comenzaron a acercarse con curiosidad. Aunque nadie decía nada, todos seguían con la mirada al anciano. Entre ellos, la mirada de Hassan era la más intensa. De pie bajo la sombra de un árbol, el muchacho no le quitaba los ojos de encima. ¿Qué pretende ese señor? No parece estar jugando, ni buscando dinero. ¿En qué confía tanto?, se preguntaba. Hassan tenía 18 años. No tenía dinero ni oportunidades para salir del pueblo. Había dejado la escuela a medias y pasaba sus días cuidando animales y ayudando en el campo. Su vida era una rutina de acarrear agua y reparar muros de adobe. No tenía un trabajo real ni amigos con quienes platicar sobre sueños para el futuro. En ese pueblo, el tiempo parecía estar congelado. Sin embargo, desde ese día, la rutina de Hassan cambió.
Cada mañana se paraba bajo la sombra del árbol a observar el lugar donde estaba clavada la estaca. Carlos no pedía nada, no exigía nada, solo se levantaba, trabajaba y se agachaba. A veces tocaba la tierra y parecía escuchar el viento. Su presencia era un misterio. A pesar de la barrera del idioma, de no dar explicaciones y de trabajar completamente solo, su figura dejó una marca profunda en la mente de Hassan. Fátima, la madre del joven, notó el cambio en su hijo. De 40 años y viuda, había criado a Hassan ella sola. Caminar 5 kilómetros diarios bajo el sol abrasador, con un pesado garrafón de agua en la cabeza, la tenía agotada. En el fondo de su corazón, guardaba la leve esperanza de que el pozo se hiciera realidad, pero la dura experiencia le había enseñado a no ilusionarse demasiado. Omar, un joven de 22 años y amigo de la infancia de Hassan, veía a Carlos con total cinismo. «Hassan, ¿qué ganas con quedarte viendo al anciano? Va a fracasar igual que los demás». Omar había visto fracasar todos los intentos anteriores del pueblo. «No va a salir agua, es una pérdida de tiempo», decía, negándose siquiera a mirar el trabajo del mexicano. Al amanecer del día siguiente, antes de que el sol asomara por el horizonte, Carlos ya estaba en el lugar. Frente a la estaca que marcó el día anterior, comenzó a moverse. Colgó un tubo, pasó una cuerda gruesa por una polea manual y armó un trípode de madera. Movía las manos con la memoria de los años. No necesitaba manuales ni ayudantes. Antes del mediodía, el pesado tubo de hierro dio el primer golpe contra la tierra seca. No había motores ni maquinaria, solo la fuerza bruta de las manos humanas. Hassan seguía ahí, bajo la sombra. Carlos levantó la vista, se limpió el sudor de la frente con un pañuelo y miró al muchacho. Levantó el dedo índice y señaló hacia el suelo. Hassan contuvo la respiración. Luego, Carlos abrió la palma de su mano hacia el cielo y, acto seguido, cerró el puño simulando golpear la tierra. Dijo 3 palabras en un español pausado que Hassan no entendió de inmediato, pero el mensaje fue claro. Agua, tierra, pozo. No hablaban el mismo idioma, pero el lenguaje de las manos y la mirada transmitía una convicción casi religiosa. «Este viejo de verdad está buscando agua en este desierto», pensó Hassan. Sus pies no se movieron de la sombra, pero sus ojos ya no dudaban. Pasado el mediodía, Carlos seguía trabajando sin descanso. Clavaba el tubo, sacaba la tierra y volvía a golpear. Nadie le daba órdenes, nadie le aplaudía, pero él tenía un rumbo claro en su mente. Al atardecer, las 3 palabras y los gestos del anciano seguían dando vueltas en la cabeza del joven. No era una orden, era una invitación silenciosa de alguien que creía ciegamente en lo que hacía. Los pies de Hassan comenzaron a moverse. Salió de la sombra, caminó por la arena y se paró justo al borde del agujero. A la mañana siguiente, Hassan ya no se quedó de espectador. Dio un paso al frente. Carlos no levantó la vista, pero sus manos se detuvieron un segundo. Miró al muchacho de reojo y, sin decir palabra, le señaló una cubeta vacía. Eso fue todo. Hassan empezó a recoger la tierra suelta con la pala y a llenar la cubeta. Cuando se llenaba, corría a vaciarla lejos y volvía a empezar. Repetía la acción una y otra vez. El sudor comenzó a empaparle la frente. «No me van a pagar por esto. Seguro mis amigos se van a burlar de mí», murmuró para sí mismo. «Pero si no hago nada, nada va a cambiar en mi vida». En ese pueblo no había nada. Ni trabajo, ni tiendas, ni esperanza. Solo cielo, viento seco y un silencio asfixiante. Pero este anciano era diferente. Sin maquinaria pesada, sin electricidad, solo con tubos y fuerza de voluntad, cavaba sin detenerse. Era la espalda de un hombre que creía en algo grande. Mientras el viento levantaba el polvo blanco, Hassan se preguntó, ¿por qué vino desde tan lejos a hacer esto en silencio? Aún no tenía la respuesta, pero una pequeña llama se había encendido en su interior. Sin embargo, el trabajo no fue fácil. Días después escuchó un ruido seco bajo tierra. Al sacar el tubo, la broca de hierro en la punta estaba destrozada. Habían topado con roca dura. De la grieta salía un lodo oscuro y el filo estaba arruinado. Carlos tomó la pieza rota en silencio, sacó una libreta vieja de su bolsa y con un lápiz dibujó la forma y las medidas exactas que necesitaba para reparar la herramienta. Eran trazos limpios, sin adornos, hechos por la pura experiencia. Arrancó la hoja y se la dio a Hassan. Con señas se le indicó: «Necesito una igual a esta.
¿Puedes ir a la herrería del pueblo grande? Hassan asintió de inmediato y se guardó el papel en el pecho. Caminó más de una hora bajo el sol hasta llegar a un pequeño taller de herrería. Con mucho nerviosismo, le entregó el dibujo a los mecánicos manchados de grasa y trató de explicarles. Cuando le entregaron una pieza, Hassan notó que el ángulo estaba mal. Si ponía esa punta, el tubo se desviaría. Los mecánicos le dijeron, «Ya llévatelo, así sirve». Pero Hassan negó con la cabeza firmemente. «Si lo dejamos así, no saldrá agua», insistió. Después de 2 intentos más y ajustes detallados, por fin lograron el ángulo exacto que Carlos había dibujado. Cuando Hassan regresó al campamento, el sol ya se estaba ocultando. Carlos recibió la pieza en silencio, la revisó con los dedos, comprobó el ángulo y asintió levemente. Al ver ese gesto, Hassan sintió un calor en el pecho. Era la primera vez en su vida que hacía algo tan importante para alguien más y lo lograba. Pero el día no había terminado. Colocaron la pieza nueva y siguieron golpeando la tierra mientras el viento del atardecer pintaba el cielo de rojo. Al tirar de la cuerda, Hassan sintió el peso del trabajo de una manera diferente. «¿Qué pasa si al final no sale agua?», se preguntó. Pero al ver a Carlos, entendió que el maestro no se cuestionaba eso, solo limpiaba la herramienta en silencio. Su figura se veía inmensa. Esa noche, Hassan pensó, «¿Por qué no se rinde? Se rompe la herramienta, nos tardamos, pero vuelve a empezar. ¿Eso es ser un maestro o es simplemente la fuerza de su fe?». Al despuntar el alba, Carlos ya estaba probando el nuevo filo. La técnica no tenía fallas. Hassan se puso a su lado. Jalaban la cuerda de la polea manual, levantaban el pesado tubo de hierro y lo dejaban caer con fuerza. Giraban la manivela y el tubo penetraba más la tierra. Un movimiento repetitivo y agotador, pero en esa monotonía, Carlos encontraba el sentido de su oficio. A media mañana, un sonido distinto subió desde las profundidades de la tierra. Un golpe metálico sordo, como si la broca hubiera perforado algo diferente. Hassan se detuvo en seco. Carlos soltó la cuerda y pegó el oído a las varas. La vibración era inconfundible. Solo sonaba así cuando se tocaba la capa correcta. Al levantar el tubo, sacaron una arcilla rojiza y muy pesada. Estaba húmeda, totalmente distinta a la tierra reseca de los días anteriores. Carlos la frotó entre sus dedos. Estaba fría. Asintió con firmeza. Volvieron a meter el tubo. Cada golpe era más suave y el tubo se hundía más rápido. De pronto el tubo se detuvo y la polea se volvió pesadísima. El silencio inundó el lugar. Entonces se escuchó un sonido profundo. ¡Bop! Era el eco de una burbuja subiendo desde el fondo. Era el aviso de que el agua estaba ahí. Alguien en el pueblo soltó un grito de emoción, pero Carlos no se movió. «Despacio», murmuró. Al sacar el cilindro, una masa espesa y luego, unas gotas de agua turbia y lodosa cayeron al suelo. Era agua sucia, sí, pero era agua. Habían abierto el camino a la vida. Carlos soltó un largo suspiro. Se quitó su viejo sombrero, se pasó la mano por el cabello sudado y miró al cielo en silencio. Hassan nunca olvidaría esa imagen. No era un grito de victoria, era un rezo, un agradecimiento profundo. Nadie dijo nada, el viento se detuvo y solo se oía el goteo mojando la arena. Finalmente, Carlos susurró, «Aún no terminamos, esto apenas empieza». Hassan sintió que el corazón le latía a 1000 por hora. Poco después del mediodía, el agua comenzó a brotar del agujero, pero salía de color gris y llena de arena. En los pozos manuales, el agua no se puede beber de inmediato. Hay que hacer un proceso de lavado y purificación. Carlos agarró una cubeta y se hincó junto al pozo. «Todavía no se bebe. Hay que sacar y tirar hasta que aclare», le indicó con señas. Hassan asintió y comenzó a jalar la cuerda, sacar agua turbia y tirarla. Esa tarea duró horas. Para sorpresa de todos, los demás jóvenes del pueblo, que antes solo criticaban desde la sombra, comenzaron a acercarse para ayudar a jalar la cuerda y pasar las cubetas. Hasta Omar, al ver el agua real, se unió al equipo en silencio. Al caer la tarde, cuando el agua empezó a salir menos turbia, Carlos procedió a instalar un tubo protector de PVC resistente para asegurar las paredes del pozo y metió la tubería de succión. Era el paso crucial. Arriba, atornilló una bomba manual de hierro. Al accionar la palanca, el agua salió a borbotones. Carlos había construido un pequeño filtro casero con grava, arena y carbón activado.
Metió el agua ahí para purificarla. Los primeros litros salieron opacos, pero poco a poco, el agua que caía en la jícara empezó a volverse transparente. Un joven la quiso beber, pero Carlos lo detuvo. Aún no, indicó. La noche cayó y las estrellas iluminaron el cielo africano. De pronto, una gota cristalina y helada cayó en la mano de Hassan. Miró la salida del filtro. Un chorrito de agua tan clara que parecía un pedazo de cielo líquido se estaba acumulando en el recipiente. El silencio fue total. Carlos se acercó, tomó un poco de agua con las manos, la miró a la luz de la luna, la olió y la probó con la punta de la lengua. Se hizo el silencio. Listo, esta agua es buena. Hassan sintió un nudo en la garganta. Alguien empezó a aplaudir, y como una ola, los aplausos se convirtieron en un grito de alegría que retumbó en todo el pueblo. Habían encontrado agua, el agua de la vida, excavada con sus propias manos. Esa misma noche terminaron de asentar la bomba. Ahora había más de 10 jóvenes ayudando. Empujaban la palanca con todas sus fuerzas y el agua cristalina salía a chorros. Los niños se lavaban la cara riendo. Los ancianos llenaban sus jícaras y asentían con lágrimas en los ojos. Las manos de Hassan estaban rojas y llenas de ampollas por la cuerda, pero no sentía dolor. «Lo hicimos nosotros», dijo el muchacho casi sin aliento. Un joven a su lado se rió y le contestó: «Sí, esta agua es nuestra». Carlos, de pie a unos metros de distancia, vio la escena. El viento movió su sombrero. El maestro esbozó una pequeña sonrisa y murmuró para sí mismo: «Ya tienes cara de hombre de provecho, muchacho». Unos días después, Carlos y Hassan estaban recogiendo la herramienta. Desarmaron el trípode, enrollaron las cuerdas y Hassan limpiaba con un trapo los metales llenos de lodo. Carlos lo observaba mientras lavaba sus llaves de tuercas en una cubeta, sin prisa, con una paz absoluta. En el centro de la tierra seca se levantaba la bomba azul, brillante, con un charco a sus pies lleno de huellas de niños jugando. Hassan guardaba todo rápido, como si quisiera terminar antes de que el sol cayera. Las mujeres del pueblo ya lavaban ropa y la vida había vuelto a florecer. Carlos, en cuclillas, daba el último apretón a una tuerca de la bomba. «¿Le duele algo, maestro?», preguntó Hassan al verlo tan callado. Carlos negó con la cabeza. «No, muchacho», solo pensaba. Se levantó y agarró una libreta vieja que estaba en el suelo. Era su cuaderno de notas, con las pastas gastadas y las hojas llenas de tierra. Carlos se la entregó a Hassan en las manos. Al abrirla, el joven vio dibujos de poleas, estructuras de trípodes, medidas de los tubos y ángulos para las brocas. Todo explicado con flechas y números. «Si la arcilla es suave, el agua está cerca», se leía en una de las notas. Era el resumen de toda una vida de experiencia. «¿Usted escribió todo esto?», preguntó Hassan asombrado. «Sí, durante muchos años. Mis aciertos y mis errores están ahí», contestó Carlos. El cuaderno estaba arrugado. En una esquina decía: «Si topas con piedra, no te desesperes». Más adelante: «Si llueve, espera 3 días para que la tierra asiente». Carlos lo miró a los ojos. «Este cuaderno no es un libro, es mi vida entera de chamba, y ahora es tuyo». «¿Cree que con esto yo pueda hacer un pozo solo?», preguntó Hassan con la voz temblorosa. «El cuaderno no sirve de nada si no usas las manos y si no cuidas la herramienta», le respondió Carlos con firmeza. Era una frase corta, pero llevaba el peso de una herencia. A lo lejos, las madres llamaban a sus hijos. El pueblo estaba vivo. Hassan abrazó el cuaderno y miró la espalda de Carlos, entendiendo que el anciano ya le había dejado todo lo que necesitaba para valerse por sí mismo. A la mañana siguiente, Carlos empacó sus pocas cosas sin decirle a nadie, solo su vieja caja de herramientas y sus botas desgastadas. En la salida del pueblo, Hassan lo alcanzó. «¿Ya se va?». Carlos asintió. No hubo grandes despedidas, solo un fuerte apretón de manos. «La chamba ahora es de ustedes», dijo el mexicano. Su mano estaba gruesa y áspera, pero transmitía un calor inmenso. Mientras Carlos caminaba por el sendero de arena alejándose del pueblo, se tocó la yema de los dedos. «Tal vez esto es lo único que pude dejarles», pensó, pero no tenía arrepentimientos. Jamás imaginó que sus 40 años partiéndose la espalda en los desiertos de México terminarían siendo la salvación de un pueblo al otro lado del mundo. Lo que les había enseñado no era solo hacer un hoyo en la tierra, era una forma de enfrentar la vida. Hassan se quedó de pie en la orilla del pueblo,
viendo cómo la figura del maestro se hacía pequeña en el horizonte, hasta desaparecer. El tiempo pasó y Hassan se encontraba en otro pueblo. Sus vecinos le habían rogado que les construyera un pozo. El lugar tenía una bomba vieja y oxidada que no servía, y los niños tomaban agua de un charco lodoso de apenas 30 centímetros de profundidad. Se van a enfermar si siguen así, pensó Hassan. Recordó las enseñanzas de don Carlos. Lo primero, caminar, escuchar, sentir la tierra. Pasó días caminando, buscando el lugar exacto. Consultaba la libreta de Carlos una y otra vez, pero los dibujos no le decían dónde excavar. Empezó a dudar. Si a don Carlos le costaba trabajo, ¿quién me creo yo para encontrar agua a la primera? Pero rendirse no era una opción. Si me equivoco, empiezo de nuevo. Solo hay que cavar hasta que salga, se dijo. Puso una piedra como marca. Al día siguiente, llegó con la caja de herramientas de Carlos. Como no había madera flexible de otate en esa zona de África, recordó un consejo del anciano. Si no hay material flexible, usa un cable de cobre grueso, como el de los postes de luz. Te dará el rebote necesario. Envolvió el cable con cuidado. Juntó a los muchachos de ese pueblo, cortaron troncos y armaron el trípode. Ataron la cuerda y clavaron la guía en el centro exacto. Hassan dio el primer golpe. Sus ayudantes giraban la manivela, empujando la broca de hierro en la tierra. Bajaban y subían, sacando el lodo. Nadie sabía si saldría agua, pero trabajaban en silencio, igual que lo habían hecho con el maestro mexicano. Hassan escuchaba el roce de la herramienta contra la piedra bajo tierra. ¿Será aquí?, se preguntaba. No había garantías, pero sus manos no dejaban de jalar la cuerda. Había que seguir perforando. La respuesta estaba allá abajo. Esa misma tarde, mientras reparaban las válvulas de una bomba, un muchacho le dijo a Hassan: «Oye, Hassan, qué bárbaro, pareces maestro». Hassan se puso rojo y se rió. «Para maestro me falta mucho». En ese momento, otro joven se le acercó. «Nos enteramos de lo que haces. Queremos hacer un pozo en nuestra aldea. ¿Nos echas la mano?». Hassan se quedó pasmado. Ya no era el muchacho sin futuro. Ahora la gente le pedía ayuda. Recordó otra frase de Carlos: «El verdadero oficio es aquel que sobrevive aunque tú ya no estés». Hassan sonrió y asintió. «Claro que sí, les enseño cómo usar la herramienta. Pero les advierto una cosa. Viendo no se hacen los pozos. Van a tener que sudar». Todos soltaron una carcajada. En su forma de hablar se notaba la influencia del viejo mexicano. Hassan se colgó la caja de herramientas al hombro y empezó a caminar bajo el viento lleno de arena. Alguien susurró a sus espaldas: «Definitivamente ya es todo un maestro». Los meses pasaron y la técnica de Hassan se extendió por las aldeas vecinas. Los jóvenes que él capacitaba iban a otros poblados y enseñaban a más personas. La semilla que sembró aquel mexicano se había convertido en un árbol frondoso de raíces fuertes. Un día, una cadena de televisión mexicana viajó hasta África para grabar un reportaje. El documental de fin de semana narraba el silencioso esfuerzo de un pocero mexicano que cruzó el mundo para enseñarle a los jóvenes a sacar agua del desierto. En la pantalla se veían manos llenas de lodo, sonrisas inocentes y la fuerza de la comunidad empujando la palanca de la bomba de agua. La historia tocó el corazón de miles de personas en México. El canal recibió cientos de comentarios del público. «Lloré al verlo. Qué orgullo que el talento mexicano y el amor por el oficio lleguen tan lejos. Sacar agua a pura fuerza de voluntad es increíble». No hubo efectos especiales ni grandes discursos, solo la realidad cruda y hermosa de un trabajo bien hecho que salvó vidas. Mientras tanto, en África, la mañana comenzaba como de costumbre. A Carlos ya no le importaban las cámaras ni los aplausos. Para él, su trabajo estaba en la tierra. Pero en esa pequeña aldea, la gente se lavaba la cara y reía. Al final de la jornada, Hassan se sentaba bajo la sombra, abría la libreta vieja de Carlos y agregaba una nueva página con los datos del día, las fallas, las soluciones y las medidas. Esa libreta ya no era solo un manual, era el mapa de la esperanza que se heredaría a la siguiente generación. Bajo la tierra no solo hay agua, también hay vida esperando a ser descubierta. Solo depende de cómo cabes, cómo enseñes y con qué corazón lo hagas. Hassan miró el cielo despejado, sabiendo que la historia del agua continuaría escribiéndose todos los días. ¿Qué te ha parecido esta increíble historia? Esto ha sido todo por el video de hoy.
Nos encantaría leer lo que piensas y sientes en la caja de comentarios. Por favor, suscríbete al canal y déjanos tu me gusta para seguir trayéndote historias como esta. Nos vemos en la próxima ocasión.